tardes a todos. Bienvenidos a la primera conferencia del ciclo Pulsos de nuestra época, que tendrá como título Pandemia, Saber y Poder, y será impartida por Manuel Fernández Blanco. Esta conferencia está organizada por el Seminario del Campo Freudiano en Valencia. El Seminario del Campo Freudiano, para aquellos que no lo conozcan, es una instancia que se dedica a la formación continuada en clínica psicoanalítica, de orientación lacaniana, y también a la extensión. Este ciclo lo realizamos en colaboración con el Instituto Francés de Valencia, con el cual realizamos actividades colaboramos desde 1997 en la organización de actividades muy diversas, como conferencias, como la de hoy, presentaciones de libros, de películas y de documentales, y también de alguna obra de teatro que hemos organizado conjuntamente. ¿Qué es lo que nos une al Instituto Francés y a nosotros? Yo diría dos cosas, ¿no? En primer lugar, la figura de Jacques Lacan, psicoanalista y pensador intelectual, de los más reconocidos en Francia a lo largo del siglo XX, los más influyentes, y su obra sigue siendo, digamos, vigente y nos orienta y nos da claves para pensar la contemporaneidad. Hoy, en la conferencia de hoy, Manuel Fernández Blanco mostrará cómo su obra y todo lo que desarrolló nos permite pensar quizás algo de la época en la que vivimos en un tema que nos afecta a todos. Otra de las cosas que creo que nos vincula al Instituto Francés es el interés por llegar a la sociedad valenciana y articularse con sus instituciones y vincularse al tejido cultural, artístico y social y sus manifestaciones actuales. Se trata de mantener, y creo que esto lo compartimos con el Instituto Francés, por su trayectoria, de mantener vivo el debate, la conversación y el esclarecimiento que nos permitan orientarnos en esta época singular en la que vivimos. Entonces agradezco al Instituto Francés de Valencia, en nombre de nuestro instituto, el Instituto Campos Freudianos, su disposición y generosidad a lo largo de todos estos años para poder realizar y mantener viva esta conversación y este debate. No sé si se ha conectado, iban a decir unas palabras, la directora del Instituto Francés, María-Cécile Leloup, pero creo que han debido tener algún problema en la conexión. Entonces, bien, según cuántas personas han entrado ya. 103 personas. Bien, entonces yo creo que puedo explicar un poco cómo vamos a funcionar, como suele ser habitual en estas conferencias de webinar, y después ya paso la palabra para el comienzo de damos tiempo a que entren las últimas personas. Bueno, en estas conferencias hay una serie de panelistas que somos los que aparecemos en estos cuadraditos, que son los que tienen la posibilidad de participar después de la conferencia y hacer preguntas con imagen. Al ser tanta gente, somos 150 más o menos, no es posible estar todos, porque entonces es muy difícil a nivel organizativo. Todas las personas que quieran participar haciendo algún tipo de pregunta, de las que no están en las imágenes como panelistas, pueden hacerlo a través del chat. No donde pone preguntas y respuestas, sino donde pone chat. Ahí se pueden hacer las preguntas. Yo rogaría que fueran preguntas lo más sintéticas posibles, ¿no? Para que las personas que las leen y después la transmiten al conferenciante lo puedan hacer de una manera ágil. ¿De acuerdo? Bueno, entonces paso la palabra a Carmen Carceller, que es psicoanalista, que va a coordinar la conferencia de hoy. Adelante, Carmen. Bien, bienvenidos a todos, buenas tardes a todos y a todas. Tenemos hoy un título general muy interesante, Pulsos de nuestra época. Voy a decir solo unas palabras para introducir el tema.
que esperemos que sigamos esta colaboración con el Instituto Francés de Valencia y haya más conferencias alrededor de este tema, enganchada con el texto de Lacan, que nos corresponde a este curso, que es el libro 16. Bien, podemos decir que hoy nuestra época, nuestro tiempo, el que nos ha tocado vivir, está atravesado, está marcado por un virus, por una pandemia, que conlleva una serie de restricciones. Estas restricciones nos dejan más frágiles, más solos y más angustiados que nunca. Tomar el pulso a nuestra época es entender cómo se articula lo social y lo particular, lo universal y lo singular. Para ello tenemos unos instrumentos preciosos, unos utensilios, que son los que nos brinda el discurso analítico. Lacan trabajó de forma incansable para desentrañar y describir los discursos, para mostrar su lógica y entender la articulación entre lo más íntimo de cada uno y lo más externo de cada uno, de un otro al otro, que es el título del seminario del campo freudiano para este curso. Bien, sin más dilación por todas estas cuestiones, hemos pedido a Manuel Fernández Blanco, y ahora tengo el gusto y el placer de presentarlo, algunos ya lo conocen. Manuel Fernández Blanco es AME de la LP y de la ALP. Además, es director de la Clínica del Campo Freudiano en La Coruña. Además, es psicólogo clínico del Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, y es autor de múltiples publicaciones en el ámbito del psicoanálisis. Y también se distingue por su facilidad para explicar los conceptos freudianos de una forma sencilla y fácil y ágil. Por eso ha publicado en la prensa, en La Voz de Galicia, numerosos artículos que siempre intentan dilucidar la actualidad con el discurso, articulados con el discurso de Lacan. Bien, sin más dilación, le paso la palabra y vamos a estar muy atentos a su conferencia, que como ha dicho Miguel Ángel, es Pandemia, Saber y Poder. Y después vamos a ir pensando preguntas y vamos a intervenir para hacer ágil y divertida esta tarde, aunque sea en estas condiciones no presenciales, pero vamos a intentar que sea una conferencia viva y alegre. Bueno, Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Agradezco mucho la invitación a dictar esta conferencia, que, como ha dicho Carmen, he titulado Pandemia, Saber y Poder, y conferencia organizada por el Seminario del Campo Freudiano en Valencia, en colaboración con el Instituto Francés de Valencia. Lamento mucho que precisamente por el tema objeto de la conferencia nuestro encuentro no sea presencial. Siempre hay algo que se pierde cuando existe, bueno, el elemento facilitador, en este caso, que es una pantalla, pero que también implica una cierta barrera para que aquello que se realiza mejor con el encuentro de los cuerpos se produzca. He organizado mi exposición en forma de decálogo, un breve decálogo sobre la pandemia. 1. La pandemia, lo real de la naturaleza y lo mental. Solemos soñar con una versión de la naturaleza armoniosa y que responde a leyes cíclicas y previsibles. Por eso se habla de un orden natural. Pero la pandemia del COVID-19, especialmente con su correlato de muerte, nos confrontó a lo real como lo imprevisible, a lo real, tal como lo definió Lacan, como aquello que escapa al dominio del orden simbólico, como aquello que escapa al saber preestablecido. Ante la ausencia de dominio,
La primera defensa es la negación. O como ha destacado la psicoanalista francesa Marilène Bruce, el intento de asimilación a lo ya conocido, como una forma de negación de defensa. Por eso, inicialmente se escuchaba no solo de Bolsonaro, que es como una gripe. Este intento de asimilación a lo ya conocido demuestra cómo la función principal del pensamiento es evitar lo real. Un buen pensamiento siempre evita lo real. El pensamiento es, ante todo, una defensa frente a lo real. El ser humano, no está en relación con lo real, está en relación con lo mental. Recurro aquí al escritor francés Albert Camus, quien en su novela La peste, tan evocada en estos tiempos, relata: las plagas, efectivamente, son una cosa común, pero creemos difícilmente en las plagas cuando nos caen encima. Cuando estalla una guerra, la gente dice: no va a durar, es muy tonto. Nuestros conciudadanos, a este respecto, pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Nuestros conciudadanos pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Realmente me parece que es una cita de plena actualidad que encaja muy bien en la dinámica social actual de la pandemia. La subjetividad colectiva ante la pandemia siguió exactamente esta lógica de la negación que también describe Albert Camus. La siguió en la llamada primera oleada, pero también la sigue en la segunda oleada. Esto hace actual el ensayo Más allá del principio del placer, donde Freud sitúa la compulsión a la repetición como un instrumento de la pulsión de muerte. La pandemia pone en primer plano que, como analizó Freud, la muerte infecta la vida. Ayer mismo escuché en boca de una paciente una frase que me impactó. Vivir es una enfermedad mortal. Es verdad. Pero desafiar a la muerte, negarla, es un modo de que la muerte no llegue por los caminos de la vida, sino que llegue en cortocircuito, cortocircuitando la vida. 2. La pasión de ignorancia. Con la ayuda de la increencia humana, el virus se propagó por el planeta, de este a oeste, sin que en el siguiente apeadero, en el que se detenía, se hubiese aprendido de lo ocurrido en la estación anterior. Sabemos que la defensa frente a lo real es más habitual en los adultos que en los niños. Es lo que llevó a Freud a expresar en su ensayo El porvenir de una ilusión
lo siguiente, dice Freud: piense usted el lamentable contraste entre la inteligencia de un niño sano y la debilidad mental del adulto medio. La debilidad mental del adulto medio todavía está más acentuada en los discursos donde el sacrificio de la verdad, como ocurre a menudo en el discurso político, suele ser la norma. Por eso es sorprendente cómo las autoridades no vieron venir lo que por otra parte nos decían que iba a venir. Esto constituye un buen ejemplo de la pasión de ignorancia, definida por Lacan como una de las pasiones del ser. La pasión de ignorancia no se caracteriza por el no saber, sino por ignorar lo que se sabe. Pero esta ignorancia activa puede manifestarse en diferentes versiones, respondiendo a diferentes políticas. 3. Ingenuos, cínicos y canallas. Una versión de la pasión de ignorancia es la ingenuidad que puede conducir a lo peor, confundiendo el deseo con la realidad. Hay que decir que esto no es un eximente, ya que con frecuencia la mayor de las maldades puede esperarse de un tonto. A lo tonto se puede hacer la mayor de las maldades. La mayor de las maldades se puede esperar de quien habla y actúa desde la ingenuidad bien intencionada. Otra versión, más cínica, es la que se enuncia desde un supuesto cálculo pragmático. En esta posición encontramos a los líderes neoliberales como Donald Trump y Boris Johnson, siempre próximos al darwinismo social. Boris Johnson, por ejemplo, optaba inicialmente por la política de herd immunity, inmunidad del rebaño, en su tradición literal del inglés, o inmunidad grupal en su traducción más benevolente. Solo la amenaza de millones de muertos y su posible coste político hizo retroceder a los defensores de que con el 70% de la población contagiada el problema estaría resuelto. Podríamos decir que solo les quedaba añadir: Dios reconocerá a los suyos. Mención aparte merece Jair Messias Bolsonaro, presidente de Brasil, quien, después de recordarnos hace unas semanas, fueron sus declaraciones, ¿cuál es su segundo nombre? Mesías. Sigue instalado en su discurso negacionista respecto a la gravedad del COVID-19 en un país en el que 100.000 personas viven en la calle. Bolsonaro se sitúa así directamente en la necropolítica. Los 3 líderes políticos que acabo de mencionar vieron retornar en lo real de su cuerpo aquello negado en su discurso. Ellos negaron el riesgo explícitamente. Otros líderes, supuestamente mejor intencionados, no lo negaron explícitamente en un primer momento, pero se comportaron como si lo real fuese a plegarse a sus deseos. En cualquier caso, no deja de resultar desalentador que el gobierno de esta crisis sanitaria se desarrollara fundamentalmente
entre la ingenuidad y el cinismo. Entre tontos y cínicos. 4. La promesa científica. A diferencia de otras pandemias de la historia de la humanidad, vivimos en la época en la que la ciencia ha ocupado el lugar de la religión como promesa salvífica. Necesitamos creer en la ciencia y pensar que aportará soluciones. Pero existe la ciencia digna de ese nombre y el cientificismo. En nombre de la evidencia científica, que en ocasiones es efímera y variable, los políticos dimiten de su responsabilidad amparándose en los criterios de los expertos. Pero la voz de los expertos suele estar representada por las burocracias político-sanitarias, es decir, por los técnicos con mayores subordinaciones al poder político. El político se esconde detrás del científico, pero normalmente del científico que sigue la lógica del discurso universitario. Estoy hablando, como recordó Carmen, de uno de los discursos que formalizó Lacan especialmente en su seminario 17, El reverso del psicoanálisis. Ahí Lacan expresa que el sujeto que produce el discurso universitario, como sujeto de producción de ese discurso, leo textualmente a Lacan, ni hablar de que pueda percibirse en algún momento como amo del saber. Hay que pensar el discurso universitario en su articulación, en su conexión con el discurso del amo. El fracaso del discurso del amo, porque hay un fracaso estructural propio del discurso del amo, gobernar es imposible y hay restos producidos por el discurso del amo. El discurso del amo, el fracaso del discurso del amo al intentar mentir lo real, aparece crudamente reflejado, este fracaso, por el retorno de ese real en forma de muertos, contagios y miseria. Esos son los objetos que produce. El fracaso del saber del amo y estos efectos reales que escapan a su dominio, ¿cómo los aborda el universitario? ¿Cómo se abordan desde el discurso universitario? El universitario los trata por el saber estadístico. Pero en el discurso universitario se juega una impotencia. Es la impotencia de los sujetos tomados, producidos por este discurso, para ubicarse en el lugar del amo, que es quien domina en realidad la verdad de su discurso. Lo peor que puede ocurrirle a un científico es que sirva al amo sin saberlo. Si lo sirve a sabiendas, hablará desde el cinismo interesado, pero al menos no se engañará, aunque nos engañe. Sirva como ejemplo de esto el criterio inicial respecto al uso generalizado de la mascarilla. Pasó de no ser necesaria, cuando no se podían conseguir, a ser imprescindible. Tanto una decisión como la otra se tomaron en nombre de la evidencia científica. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, al comienzo de la epidemia, no recomendaba los test diagnósticos masivos.
sus cambios de criterio han sido frecuentes. Tenemos un ejemplo muy ilustrativo de esto en lo ocurrido en la primera ola de la pandemia en dos regiones vecinas en Italia, Lombardía y Véneto. En Lombardía el foco de contagio se manifestó en la localidad de Codogno. En Véneto el foco se detectò en el pueblo de Bo Euganeo. En Lombardía siguieron las indicaciones de la OMS, que, como acabo de decir, no recomendaba los test masivos en un primer momento. No es disparatado pensar que la escasa disponibilidad de pruebas en un primer momento orientaba esta recomendación científica de la OMS. Científica entre comillas. En Lombardía murieron, a consecuencia de la primera ola de la pandemia, en torno a 11.000 personas. En Véneto disponían de un kit diagnóstico elaborado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua, que dirige el profesor Stefano Merigliano. Pero además contaban con Andrea Crisanti, del Imperial College de Londres y director del Departamento de Epidemiología y Virología de la Universidad de Padua. Crisanti sabía que el mayor riesgo provenía de las personas contagiadas asintomáticas, por lo que realizaron test masivos, como en Corea del Sur, para poder realizar el aislamiento de los contagiados asintomáticos. El resultado fue que en la primera ola en Véneto fallecieron 1.000 personas. Es decir, en Lombardía 11.000, en Véneto en torno a 1.000. Y en Véneto se frenaron más rápidamente los contagios. Es verdad que Lombardía dobla el número de habitantes que Véneto, pero aún tomando en cuenta esto, las consecuencias en número de fallecidos, 1.000 y 11.000, son abrumadoras. Es decir, diferentes políticas tienen consecuencias muy reales. 5. Crisis del acto político. Actualmente, como mencionaba antes, con frecuencia el político, eludiendo su responsabilidad, se esconde detrás del científico. Esto es diferente a consultar al científico. Evidentemente sería irresponsable para un político no consultar, no escuchar a los científicos. Pero una cosa es escuchar al científico y otra, lavarse las manos en base a la supuesta evidencia científica, que además ni es una y se revela enormemente variable. Por eso, la crisis sanitaria conlleva también una crisis del acto político. La evidencia científica, aunque se revele tan variable como el momento, aparece como un nuevo fetiche incuestionable y conduce a la dimisión del acto político y abre la vía al gobierno de la ciencia, con sus posibles derivas antidemocráticas. Es algo que ha analizado muy bien mi amigo Javier Peteiro en su libro El autoritarismo científico, que muchos probablemente conocen.
6. Saber y poder. La articulación saber-poder, Lacan la desarrolla en la lección 19 del seminario 16, titulado De un otro al otro, y que se trabajará este curso en el seminario del campo freudiano en Valencia. Lacan nos recuerda en este seminario que subrayó en el pasado que toda vocación de la falta supone instituido un orden simbólico. Es decir, en lo simbólico puede existir la falta, pero en lo real no falta nada. A lo real nunca puede faltarle nada, dice Lacan. Por eso, la ausencia de saber sobre el virus acentúa su carácter real. El virus no precisa de nuestras fórmulas para producir efectos reales, ni tampoco está a la espera de una vacuna. En el seminario 2, Lacan se preguntaba, ¿por qué no hablan los planetas? Y se respondía lo siguiente. Nunca se sabe lo que puede ocurrir con una realidad hasta el momento en que se la ha reducido definitivamente, inscribiéndola en un lenguaje. Solo se está definitivamente seguro de que los planetas no hablan a partir del momento en que se les ha cerrado el pico. O sea, a partir del momento en que la teoría newtoniana produjo la teoría del campo unificado. Y no es posible considerar el campo unificado de otro modo que como un lenguaje bien hecho, una sintaxis. Y todo lo que entra en el campo unificado no hablarán nunca más, porque se trata de realidades reducidas al lenguaje. Es decir, en el momento en que un simbólico permite domesticar lo real, lo calla. El SIDA dejó de hablar cuando los progresos médicos le cerraron el pico, como dice Lacan. Aunque volvió a repuntar como retorno de lo real cuando nos dormimos en el sueño de lo simbólico. Cuando comenzamos a pensar que ya nadie se muere de eso. El COVID-19 sigue hablando porque no existe lenguaje que lo reduzca al silencio. Como Lacan desarrolla en este seminario, en el 16, en la concepción de la ciencia antigua, en los emporios y los imperios donde todo estaba bien colocado, se trataba de instaurar un orden del otro en que lo real se transmutaría en mundo, en armonía. En esa concepción, dice Lacan, saber y poder son equivalentes. Pero Lacan dice en ese momento, hay que recordar que es el año 1969, que hay algo que los sabios no quieren ver y que ya no es en absoluto un pródromo, sino un desgarrón patente, a saber que la discordancia entre saber y poder estalla. Y Lacan añade algo, da un matiz muy interesante. Dice que no se trata de pensar que esto se arreglará dándole la vuelta a la chaqueta del poder, que no depende de darle la vuelta a la chaqueta del poder, ya que el viraje esencial que se ha producido es la disyunción entre el saber y el poder. Y un poco más adelante afirma lo siguiente. Los imperios modernos dejan irrumpir su parte de falta justamente porque el saber alcanzó en ellos un crecimiento sin duda desmedido
respeto de los efectos del poder. Hasta aquí la cita de Lacan, de la que no se puede dejar de apreciar su actualidad, la actualidad de este comentario. Que el saber supere al poder hace, entre otras cosas, necesario los comités de ética. Hace necesario ir corriendo detrás de lo que la ciencia hace posible para intentar someterlo a una ley. Aunque lo que se suele realizar es que, desde el punto de vista del discurso de la ciencia, lo que se puede hacer se acaba haciendo. Se clonarán seres humanos. El auténtico problema es que no se sabe qué hacer con el saber. Jacques Miller ha subrayado que pensar el ordenamiento simbólico como ley o como ordenamiento tiene consecuencias sobre la relación del saber y el poder. Si el orden simbólico se basa en la ley, podemos escribir saber, poder con un trazo de unión, porque se corresponde con consolidar el fantasma de un poder que se piensa igual al saber. Pero, por su carácter acéfalo, el desarrollo de la ciencia se aproxima al movimiento de la pulsión. No se trata del deseo de saber. Miller señala que cuando el deseo es un saber, es intermitente, mientras que situar el saber como frenético e inmanejable, el saber sin ley, es igualarlo a lo que no cesa, a la pulsión, a una potencia sin amo que pueda acabar al servicio de la autodestrucción, de la pulsión de muerte. No son cuestiones abstractas. Podemos observar cómo el sistema actual ha roto de un modo alarmante el equilibrio entre producción y conservación. Cuando estamos hablando del carácter acéfalo, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a esto. A ese empuje imparable que no conoce la noche ni el día, que no se interrumpe, que no tiene oscilaciones, que no cesa, como la pulsión. La crisis, la pandemia actual, tiene una articulación a la crisis ecológica, al modo de producir, de vivir, porque en este recorrido, de algún modo, se ha perdido el saber hacer y el saber vivir. 7. La selección de los cuerpos. La pandemia ha puesto en primer plano una biopolítica de la selección de los cuerpos. Aproximadamente la mitad de los fallecidos por COVID-19 en el Estado español estaban internados en residencias para ancianos. Con unos recursos sanitarios disminuidos por la política de recortes, se han recortado 7.600 millones de euros del gasto sanitario público en el Estado español en la última década. Con esa política de recortes fue imposible atender al máximo nivel a todos. Se diseñó una política de selección de los casos a tratar en función de la edad, patologías previas,
esperanza de vida, calidad de vida y valor social. El concepto de valor social de una vida tiene aquí claras connotaciones eugenésicas. ¿Cómo se determina y quién decide el valor social de una vida? ¿Cómo recibían las noticias sobre esta política asistencial el millón de personas mayores de 80 años que viven solas en el Estado español? El mensaje enviado es claro. Son caducos y prescindibles. 8. El sujeto confinado. Sigmund Freud, en Inhibición, síntoma y angustia, expresa que el contacto corporal es el primer objetivo de la investidura de objeto, tanto agresiva como tierna. El deseo siempre pasa en el ser humano por el otro. La palabra es lo que nos protege en parte del goce autístico. Digo en parte porque sabemos que la palabra tiene una dimensión que permite el vínculo al establecernos en uno de los discursos posibles, pero que también es a parol, es decir, no hablamos solo para comunicarnos, hablamos para gozar, sin más, y ese goce es más autístico. Pero de algún modo, sin la palabra que pasa por el otro, el goce autístico es masivo. Por eso el confinamiento favoreció y favorece que el sujeto se repliegue sobre sí mismo. ¿De qué sujeto nos hablaban durante el confinamiento? Y del que nos siguen hablando. Es un sujeto reducido a lo muestral y estadístico y, a ser posible, geolocalizable. Reducir a cifras, reducir el sujeto a cifras, favorece una mayor sensación de control. Esa obsesión cuantificadora de la pandemia se está adueñando, se adueñó y se está adueñando del discurso cotidiano. Tantos muertos, tantos positivos, tantos curados. Vemos cómo lo singular del sujeto sucumbe a lo cuantitativo del individuo estadístico. Hoy se mueren menos que ayer, o ingresan más en los hospitales, etc. La insistencia en una expresión que ya forma parte de nuestra vida cotidiana, la expresión aplanar la curva, se refiere a la promoción del sujeto estadístico. A pesar del confinamiento, se pretendía que siguiésemos siendo el sujeto empresario de sí mismo, producto de la ideología neoliberal. El sujeto que debe maximizar su vida independientemente de las circunstancias. Por eso, con la ayuda de cierta psicología de la puerilidad, con pretensiones de ciencia, se nos invitaba a la hipomanía, a seguir muy activos. Se ignoraba que al sujeto, si se le priva de su tristeza, se le priva de su propia humanidad. Parece que aún en esta situación tendríamos que sentirnos culpables por estar haciendo el duelo por el plus de vida que hemos perdido y por la desgana inevitable que lo acompaña.
Los aconsejadores profesionales de la banalidad, que dan las mismas recomendaciones para todos, parecen ignorar que el ocio forzado rompía la dialéctica entre el ocio y el trabajo, y que el ocio, sin la contrapartida del trabajo, puede confrontar al vacío. Por otra parte, el sujeto actual está poco preparado para disociar el placer del consumo. Recordemos la máxima de los pensamientos de Blaise Pascal, que se evocó a menudo durante el confinamiento. Todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no poder estar tranquilamente sentado y solo en una habitación. 9. Proximidad, distancia y nuevo racismo. La pandemia ha reforzado el sentimiento del ser humano como uno, pero solo en el sentido de pertenencia a la misma especie. Pero lo común siempre tiene su contracara de racismo y de segregación. Las relaciones humanas se desarrollan entre la proximidad y la distancia. Ahora se impone la distancia y siempre se ama mejor a distancia, sobre todo el obsesivo. La distancia forzada nos lleva a anhelar la proximidad, pero al mismo tiempo actualmente la presencia del otro es connotada como una posible amenaza, como una posible fuente de contagio. Por eso la pandemia puede dar lugar a un nuevo racismo sostenido en la pregunta ¿eres saludable? Con toda la equivocidad que la pregunta implica. En Estados Unidos, en el momento en el que llegó la pandemia al país, se agotaron las armas en los establecimientos para su venta. Por el miedo a que el vecino les llegase a arrebatar las reservas de comida o la salud. Aquí, afortunadamente, solo disparábamos insultos a los viandantes sospechosos de permitirse un goce que nosotros nos prohibíamos. Lo intolerable de que el otro se permita ese goce, supuestamente a costa de nuestra salud, introduce el racismo en la dinámica social de la pandemia. Por último, 10, muy brevemente, la seguridad virtual. Huyendo del prójimo, cada vez se valorará más la realidad virtual como la única segura. Lo que favorecerá todavía más el apantallamiento del mundo. Aunque el virus informático también puede ser una amenaza, incluso global, no compromete al cuerpo. Y esta crisis proviene de los cuerpos como amenaza. Bueno, termino aquí y podemos conversar un rato. Bien, muchas gracias. Son 10 puntos excelentes. Mientras vais pensando preguntas, los panelistas y también los que pueden intervenir a través de preguntas y respuestas, es muy sugerente todo lo que has planteado, muy preciso, muy concreto, 10 puntos muy bien desarrollados, notando, apuntando a las consecuencias de la pandemia y del tratamiento sobre qué ha hecho el poder y el saber y todo esto. Entonces, quizás si pudieras desarrollar un poquito más ese punto del título
de saber, poder, y yo diría, pondría también verdad, en relación a la verdad, esta articulación. De todas formas, vamos a ver si hay más preguntas, las recogemos y después sigues interviniendo. Me ha gustado mucho también el tiempo, son las 7:30, hemos empezado 6:30 y es el tiempo del zoom, de las pantallas también, porque enseguida producen un cierto agotamiento, tiene que ser algo preciso, conciso, como tu conferencia. Muchas gracias también por lo breve y jugoso de tu intervención. Bien, pues ahora, si hay más preguntas, si no vas respondiendo, y a ver. Sí, vamos a ver, intenté articular esta relación entre el saber y el poder un poco en base a lo que plantea Lacan. Para empezar, en su teoría de los discursos, en su formulación de los discursos, donde hay un significante que es el significante del saber, ¿no? Ese dos en los discursos, y que en función del lugar que ocupa en cada uno de los discursos tenemos diferentes formas de pensar la relación del sujeto con el saber y la verdad. Y respondo de esta manera en un primer momento a tu pregunta. De algún modo, y esto está especialmente presente en el discurso del amo, es una forma de rechazo de la verdad, lo que encontramos en el discurso del amo. La verdad es lo que está reprimido en el discurso del amo, es precisamente de que no es posible adquirir un saber que permita dominar lo real y que por eso produce restos. Cuando en los discursos oficiales, en las declaraciones, se recurre precisamente a esto que yo mencionaba, como el discurso basado en cifras, en número, es precisamente para dar una sensación de dominio. Lo real, imposible de soportar, es lo que todo eso reprime. Y es que la ausencia de dominio tiene un efecto de retorno y las diferentes políticas tienen diferentes efectos de retorno en forma de muertos, de miseria, etc. Entonces, es esta verdad la imposible de admitir. Vamos a ver, hablaba de la pasión de ignorancia. La pasión de ignorancia es de algún modo que el sujeto no está hecho para la verdad. Que el sujeto más bien está hecho para rechazar todo aquello que le produzca displacer. Y esto sí es algo que afecta a todos nosotros, también por supuesto a los políticos, que son humanos, demasiado humanos, ¿no? Y que tenemos manifestaciones concretas de esto, entre otras cosas en los portavoces oficiales, ¿no? Que en muchos momentos claramente ignoraron lo que sabían. Podemos pensar que o bien son cínicos o bien que son humanos, pero demasiado humanos, como diría Nietzsche. Y cuando uno es demasiado humano, se deja dirigir, confunde el deseo y la realidad y se relaciona con lo mental en vez de con lo real. El efecto
es que se asienta en la posición, lo hemos visto, del malo será, como decimos por esta tierra. Y cuando alguien se asienta en esa posición de negación del malo será, lo que se realiza es lo malo. Bueno, por ir adelantando algo, podemos... Hola, Manolo, mil gracias por la conferencia, que espero poder leer en algún lugar publicada, porque me parece que hay que leerla con mucho detenimiento, porque hay condensado en ese decálogo mucho saber y muchos elementos para pensar lo contemporáneo. Pero yo quería ir a un punto que me ha parecido, a mí me ha llamado especialmente la atención, y es esta conexión entre el carácter acéfalo del empuje de la ciencia a la producción de saber, a la producción de cachivaches que encarnen su saber, y la pulsión. Esa conexión que has hecho, me parece que si la podías desarrollar un poco más, me ha parecido muy interesante, porque creo que, si la he entendido bien, este empuje a la producción y al consumo que se orienta en las sociedades posmodernas, lo has colocado también en se ha perdido el saber vivir y el saber hacer. Entonces, si pudieras articular esas dos cosas un poco más, te lo agradecería, y por supuesto te agradezco la excelente conferencia que nos has dado hoy. Sí, creo que cuando planteaba esta cuestión del saber hacer y el saber vivir, podemos verlo ejemplificado en que el saber hacer en general pasa a la máquina, a la técnica. Y el saber vivir porque el placer se liga directamente al consumo. Y el consumo es fundamentalmente consumo de novedad. El auténtico objeto de consumo en la actualidad es la novedad misma, pero la novedad misma producida de modo continuo por la ciencia con sus objetos, porque ciencia y técnica en este caso se articulan. Pero el auténtico objeto de consumo es la novedad insaciable. Es decir, que no consumimos el objeto en sí. Consumimos, Miller en algún momento ponía un ejemplo, no recuerdo ahora exactamente en dónde, de que cuando vamos a comprar el teléfono móvil a un establecimiento, salimos con él, pero ya está anunciado el nuevo modelo en los carteles del establecimiento. Es decir, que el objeto, en esta dimensión imparable, lo que se produce es la caducidad absolutamente acelerada de los objetos de satisfacción. Por lo tanto, el objeto de satisfacción pasa a ser la novedad en sí. Y la producción de novedad tiene este carácter pulsional imparable. Y esta novedad se traslada al sujeto mismo como objeto. Porque los propios sujetos son objetos caducos y prescindibles por esta dinámica pulsional que rompe el saber hacer y el saber vivir. Hace unos años, en una empresa tecnológica, precisamente, en France Telecom, se produjo una ola de suicidios impresionante. No recuerdo ahora exactamente las cifras, pero muy elevadas. La consecuencia de esta ola de suicidios era precisamente este empuje imparable a la máxima rentabilidad, a la actualización permanente, que hacía sentirse a aquellos trabajadores que no seguían,
que no conseguían adaptarse a esos cambios, a esas exigencias cada vez más extremas, a ellos mismos como objetos caducos y prescindibles. En el momento, además, en que el individualismo contemporáneo hace que las relaciones laborales, la solidaridad entre los trabajadores es más escasa, en el momento en que ya no se apoya al que cojea, esto producía el efecto de que muchos de estos trabajadores se consideraban ellos mismos el objeto caduco y prescindible. Además, es de destacar que la mayor parte de los suicidios, o un número muy importante, se producían arrojándose desde las ventanas de los edificios de la empresa. Es decir, como un resto producido por esta dinámica infernal, donde, como ocurre en el discurso capitalista, sujeto y objeto se reúnen y en un punto el sujeto es el objeto mismo expulsado. Entonces, bueno, hay que decir que en plena crisis de suicidios salió un anuncio de France Telecom en una sede regional donde se pedían trabajadores proactivos, flexibles y resistentes al cambio. Es decir, que la ola de suicidios no hacía cuestionarse nada, simplemente plantear una mejor evaluación de los llamados recursos humanos para seleccionar gente que aguantara todo. Creo que ahí está el saber hacer pasar a las máquinas. Eso rompe en ocasiones, además, ese empuje, como decía antes, rompe el equilibrio entre producción y conservación, y en ocasiones la propia conservación de la vida, porque el sujeto se identifica al objeto caduco. Si no es posible, si no es capaz de la novedad, entonces es el objeto resto. Bueno, es lo que, como se me ocurre responder de momento. Muchas gracias. Sí, exacto, eso te iba a decir. Hay dos preguntas, dos palabras pedidas de Patricia y de Ana. Vale, buenas noches, Manolo. Hola, Muchas gracias por tu conferencia. A ver, tengo dos cuestiones para preguntarte y pensar. Tú has dicho, cuando hablabas de la pasión de la ignorancia, has apuntado a la increencia humana, diciéndonos que por la increencia humana el virus, creo haber entendido así, paradójicamente se había amplificado, ¿no? Y me quedé pensando en el término increencia, que me trajo el término creencia. Y entonces pensaban, no se trata justamente que el sujeto, el humano, el sujeto humano es un creyente en la ciencia, que la ciencia le dará la solución, un creyente en que la vacuna será el fin de la pandemia, un creyente que niega lo real. Y la segunda cuestión es, quisiera preguntarte, ¿cómo lees tú esas salidas en masa de los jóvenes que mostraban, digamos, la
la pulsión desatada y el rechazo a la ley, y en masa, o sea, eran grandes grupos haciendo esto. ¿Qué lectura puedes dar tú de esto? Gracias. Gracias, Patricia. Sí, la increencia, por un lado, basada en el malo será, creencia ingenua, y luego la creencia en la promesa salvífica de la ciencia. La ciencia ha sustituido a la religión. Ocupa exactamente el mismo lugar que antes la religión. Bien, conviene matizarlo. Ojalá aparezca la vacuna, ojalá funcione bien, por supuesto. Pero sí, en realidad ahora la referencia es el Dios de la ciencia. Pero es una creencia que sí comparte con la religión la constitución de un supuesto otro que podría proporcionar un saber sin resto, sin falta. Es decir, es un otro de la garantía, como el Dios de Descartes. Es un Dios que permitirá resolver todo esto aparentemente sin resto, cuando esto evidentemente no funciona así, ¿no? Pero sí, la ciencia ha ocupado el lugar vacío dejado por la religión en este punto. Somos creyentes de la ciencia. ¿Y por qué salen en masa los jóvenes? La primera respuesta que se me ocurre, ¿no?, a un nivel un poco coloquial, es que se creen inmortales. Creen que la muerte es siempre la del otro, que nunca les va a alcanzar a ellos. La muerte es impensable y, como decía Lacan, la muerte es insignificante. Es insignificante, jugaba con el equívoco, porque no hay una palabra, un significante que pueda dar cuenta del real de la muerte. La muerte siempre sin el otro. En este sentido, nadie muere acompañado. Porque la muerte confronta a un imposible de inscribir en el inconsciente, algo que ya Freud se señaló. Entonces, ante la muerte, muchos jóvenes, ante la imposibilidad de subjetivar la muerte, es más fácil subjetivarla en parte cuando se manifiesta o da signos en lo real de la afectación del cuerpo, en lo real del paso de los años, en lo real de la edad. Pero la muerte tiene siempre esta dimensión de real, imposible de significar, de subjetivar. Este imposible de subjetivar es lo que hace universales los ritos funerarios, porque los ritos funerarios vienen precisamente al lugar de ese indecible que es lo real de la muerte. Por eso son universales. Y por eso también en esta pandemia
ha sido uno de los elementos más duros de soportar, porque los ritos funerarios no se podían realizar, estaban muy limitados, con lo cual el trabajo de intentar hacer un borde simbólico sobre lo real de la muerte, el trabajo del duelo se veía especialmente dificultado. Entonces yo diría, hay algo en este tipo de manifestaciones que es algo de lo imposible de subjetivar la muerte como posibilidad. Y esta negación hace, especialmente en los jóvenes, que la muerte, si llega, llegue como un acto fallido, como un acto sintomático. Perdóname, pero estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? Ahora, creo que a esto se le suma esto que tú has mencionado antes, de una negación de las instancias políticas o gubernamentales, porque, por ejemplo, como sucedió hace, creo que 2 semanas en Valencia, se hizo una super mega fiesta en un colegio mayor, dentro de una universidad, en el campus de una universidad. Y uno dice, ¿y dónde estaban digamos, ¿no? Las directivas, los policías, los responsables para frenar eso? Y no hubo ningún freno. Todos nos enteramos por las noticias después, ¿no? Y entonces ahí está la desresponsabilización de las autoridades también, ¿no? Sí, de la autoridad auténtica, ¿no? De la que realmente puede asumir una función de límite cuando la pulsión se manifiesta desatada, ¿no? Pero yo creo que en los jóvenes, bueno, lo pulsional puede ser un poco más difícil de contener por el aparato simbólico, legal, etc. La renuncia pulsional es complicada para todos, ¿no? Y si le añades, antes ponía el ejemplo del SIDA, ¿no? El SIDA cambió durante muchos años los hábitos sexuales. Pero en el momento en que se descubrieron tratamientos eficaces, en que ya no se trataba de una enfermedad mortal, todo eso inmediatamente se relajó. Yo creo que hay una equivalencia con lo que está ocurriendo con los jóvenes. Para ellos el COVID no es una enfermedad mortal. Y por eso cuando llega, como decía, llega como acto fallido. Pero como suele llegar la muerte a los jóvenes, ¿de qué mueren los jóvenes cuando no se trata de una enfermedad, etcétera? De accidentes. De accidentes. Sí, eso es. Cuando se niega la muerte aparece como acto fallido. Sí, Ana Meyer, ¿no? Había pedido la... Ana, Sí, ¿no? Ana. sí, muchísimas gracias. La posibilidad de que estemos a distancia y por estos medios que restringen tantos efectos buenos del encuentro de los cuerpos, por otra parte me permite a mí estar en un evento que si no, no podría estar y participar, así que bueno, la cuotita de lo bueno y de la chance que tengo en medio de lo que se puede cuestionar y pensar. Quisiera tomar 2 puntos, trataré de ser breve, traigo un poco lo que pasa en América, especialmente en México, pero en general en América, que ha sido muy diferente de lo que pasó. Muy bienvenido.
aprendemos y no aprendemos, y la verdad es que el movimiento ha sido muy distinto en América, por ejemplo, en cuanto al pico y la curva, la famosa aplanar o no aplanar la curva. Ustedes tuvieron picos muy grandes, curvas descendentes, pudieron salir a cierto verde y nueva normalidad, y se habló de la nueva normalidad. Aquí también se habló, nunca llegó así, incluso el lapsus, siempre lo digo, de nuestro secretario cuando anunciaba la nueva normalidad, que tampoco llegó, tuvo un lapsus y fue la nueva mortalidad. Perdón, nueva normalidad. Bueno, un poco así, nosotros nunca tuvimos nueva normalidad, tuvimos un leve descenso y una especie de meseta, y ya viene la segunda ola, ya hay rebrotes sin que hayamos bajado nunca en los números, en ni muertos, ni contagios, ni demás, con distintas estrategias políticas en América. Seguramente habrá mucho que pensar en eso, pero así ha sido. Entonces, aprendemos y no aprendemos, y quisiera tomar dos cosas de eso. Una es que vivimos por primera vez la pandemia con estas tecnologías, las redes sociales, y muchas de las cosas que han sido respuesta política o no política organizada o política ciudadana, han sido respuestas al Twitter, a lo que pasaba en Italia o en España o en China, o lo que suponíamos que pasaba porque en Twitter se veía de tal o cual manera. Muchas veces la organización social respondió incluso más allá de las políticas que regían, cuando estas no fueron muy autoritarias, por ejemplo. Entonces se respondía al Twitter y no a la realidad que se estaba viviendo, con respuestas muy desparejas en ese sentido. Entonces, quiero señalar este punto de lo que se sabe, no se sabe, lo que se aprende y no se aprende, y la información, que es una categoría diferente a la del saber, y que es la que información y desinformación, que nos inunda por todos lados y a la que respondemos de manera masiva. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para nosotros en relación al psicoanálisis y esta relación con las redes, con los medios, incluso con las salidas y respuestas a lo que supone que le piden los medios, las redes, y creo que algo de eso también tenemos que pensar, y quisiera que siempre estemos atentos a no caer en una hipomanía nosotros también, de tener que responder y responder y responder, cuando quizás todavía no tenemos ninguna respuesta, y quizás ni siquiera es necesario que el psicoanálisis dé respuestas, sino que haga mejores preguntas y que posibilite causa de trabajo, no necesariamente respuestas. Bien, la otra cuestión que quería señalar en este sentido, y algo de la experiencia de este lado del océano, es la categoría del experto. Incluso más que el científico, que por supuesto hay algo del experto, y nuestro presidente en particular todo el tiempo con discursos totalmente contradictorios de un día al otro, como suele ocurrir en muchos lugares, pero también en crisis, siempre se escudaba o defendía la posición que podía ser contraria a la del día anterior en expertos. Y esto desliza a otras cuestiones que no son solamente científicas. El experto puede ser experto en cualquier cosa. Entonces, por un lado, había esconder algo del acto político, que de todos modos estaba, cierta orientación política, bajo la línea del experto, pero el experto puede ser experto en números, en estadística, y también en un deslizamiento que aquí se ha visto en la religión muy amplia y variada, porque tanto podía ser el recurso a lo que había dicho el Papa, que hoy están de acuerdo y al día siguiente no, como a el mismo presidente decir: el pueblo me da las estampitas religiosas y esto me protege, y esto me da fuerza moral. La experticia de tal o cual comunidad indígena, chamánica, muy valiosa en un aspecto, daba fuerza moral y protección al presidente. Deslizamientos bajo la línea de la experticia múltiple a otros discursos que no necesariamente tenían que ver con esto. Y hubo un debate muy interesante cuando, por la selección de los cuerpos, aquí se intentó hacer un manual, y se hizo bajo la línea de la transparencia, se intentó dar a conocer el manual por el cual se seleccionarían, por ejemplo, a quién dar respirador, si los respiradores escaseaban, o ese tipo de decisiones. Bueno, cuando se dio a conocer a la opinión pública y circuló en Twitter, esto causó un estallido de todas las disciplinas discutiendo eso, y el debate fue interesante porque a los que menos se les daba la palabra, porque además estaban ocupadísimos atendiendo a los pacientes, eran los médicos, pero cuando se les daba la palabra, la verdad es que los médicos decían: nosotros tomamos decisiones todos los días.
tenemos que tomar decisiones todos los días, más allá de la transparencia del manual, que es como un tema que hay que pensar quizás en otro tiempo, hoy tomamos decisiones. Y el problema del manual, en todo caso, es si después nos van a hacer juicio o no por las decisiones que tomamos, pero las decisiones las tomamos igual. Entonces, hay algo de la experticia que diluye el tema incluso a discursos y peleas y áreas como mucho más complicadas. Por lo menos eso es lo que aquí me resuena de algunas de las cosas tan interesantes que planteaste en tu conferencia de hoy. Gracias Ana. Bueno, me parece muy oportuna y muy interesante tu intervención. Además, que da cuenta de una realidad un poco diferente, ¿no? En algunos países de América. Me parece que sí, que es verdad. Me pareció muy interesante introducir el elemento de información como algo que se podría unir a saber, poder, verdad, información, ¿no? Porque es una variable en este momento fundamental. Aunque esté en ocasiones al servicio de la desinformación, como tú misma mencionabas, ¿no? Y me parece muy interesante esto que dices de los expertos, ¿no? Porque funciona como un nuevo S1 incuestionable en cierta medida. Si se habla de los expertos, ya está todo dicho. Es que, de hecho, en España se dio una situación muy curiosa, ¿no? Porque las decisiones políticas del gobierno, del Ministerio de Sanidad, se referían a un comité de expertos fantasma. Es decir, nunca se daban los nombres de quienes formaban parte de este comité de expertos, con lo cual es el puro uso del significante en sí mismo. Es del significante amo experto, absolutamente vaciado, es el semblante por excelencia. El semblante por excelencia, un significante que en realidad tiene un conjunto vacío detrás, pero que aún así produce efectos de discurso y de debate político, porque lógicamente la oposición decía, bueno, los nombres de los expertos, el gobierno decía, no los damos para protegerlos en una situación tan complicada, con lo cual quedaba como un puro efecto de discurso significante. Y este tema que planteas de los médicos, ¿no? Yo he trabajado 34 años en un hospital, tengo 2 hijos médicos que trabajan en hospital. Sí, se toman decisiones todos los días, está la dimensión ética, ¿no? Y cuando hay situaciones límites, esto forma parte de la praxis médica. Y es más, hay ocasiones en que es bueno que el médico no pregunte demasiado, que asuma su auténtica responsabilidad y que decida sobre eso. Eso, la mayor parte de los médicos y los profesionales sanitarios lo manejan bien. El problema es cuando se ideó un protocolo, unas instrucciones, y se constituyeron grupos para informar a los sanitarios de este tipo de decisiones en una especie de protocolo de sanidad de guerra. Y es ahí donde entraban estas consideraciones. Claro, estas consideraciones tenían una relevancia especial por la falta de medios. No es lo mismo que un médico decida poner un respirador o no, porque considera que
en un caso poner el respirador casi puede suponer una crueldad, un exceso terapéutico, ¿no? En el sentido de que cuando no se puede esperar un beneficio de un acto terapéutico de ese orden, igual el médico tiene que pensar en limitar su acto. Pero no era eso, era que gente que podría beneficiarse de esos recursos, como no llegarían para todos, habría que hacer una selección de los cuerpos, ¿no? Y esto cambia un poco la dimensión, porque el médico en ese punto ya no puede tomar la decisión, la decisión según su criterio ético, sino que la decisión le viene dada por la ausencia de medios. No es una decisión, es una limitación. Muchas gracias, Ana. Manuel, a propósito de lo que estabais hablando ahora, hay una pregunta de Dolores que preguntaba justamente si los sanitarios han sabido hacer a pesar de la precariedad que tenían. Y otros participantes también han mandado sus preguntas. Por ejemplo, Ana Fernández dice que qué opina de las declaraciones de la doctora Yam sobre el origen de la pandemia, sobre que ha sido creada artificialmente. Y a propósito de lo que hablábamos de los jóvenes, Adolfo dice si habría que considerar que jóvenes y muchos adultos que no tienen tanta pulsión de muerte, ¿cómo que no confían en los dichos del gobierno o que no creen en las ciencias más allá de como una nueva religión? Esta última pregunta, ¿puedes repetirla, por favor? Claro. Habría que considerar que jóvenes y muchos adultos que no tienen tanta pulsión de muerte, ¿cómo que no confían en lo dicho por el gobierno o no creen en las ciencias más allá de la nueva religión? De acuerdo. Vamos a ver. Respecto a la primera pregunta, ¿no? Yo creo que en general los profesionales sanitarios, al menos en la experiencia que yo tengo, son en general una de las profesiones más vocacionales que existen. Y con un sentido de la ética muy acentuado. Creo que en general han puesto todo su saber hacer al servicio de intentar paliar los efectos de la pandemia hasta donde yo tengo conocimiento. Pero no es, de hecho, el 10% de los contagios totales se han producido entre personal sanitario y un número importante de fallecidos ha sido personal sanitario. En general, del mismo modo que un militar sabe que tiene que ir a la guerra, un profesional sanitario sabe que tiene que atender a un paciente independientemente de las circunstancias. Esto no quiere decir que no los hayan mandado a la guerra con un tirachinas. Y esto es una responsabilidad política. Sí, sé de primera mano que faltaban los recursos más elementales de protección y por eso también el número de contagios ha sido tan elevado. Este saber hacer y esta dedicación no es solo respecto del COVID. En todos estos años de recortes hay un discurso establecido de que la sanidad española es de las mejores del mundo. Pero la sanidad española
gasta, creo recordar ahora, un 6 y pico % del PIB se gasta en sanidad, en los presupuestos del Estado, bastante por debajo de la media europea. Las cifras en general están por debajo de la media europea en estándares de personal, asistenciales y demás. Es decir, que esa llamada eficiencia que existe es a costa fundamentalmente del personal sanitario. Muchos sanitarios hacen un horario más amplio del que les corresponde, no dejan a un paciente sin atender por mucho que las circunstancias podrían hacer pensar en que ya es momento de parar. Entonces yo creo que sí hay un saber hacer, incluso un saber hacer en la precariedad, del que han abusado las autoridades políticas en esta época de recortes. Respecto a la pregunta de si considero que este virus que ha creado esta pandemia se ha creado artificialmente, yo pienso que no. Otra cosa es que un virus puede, si se está trabajando en un laboratorio con una muestra, sí puede escaparse del laboratorio. Si hay un problema de manejo adecuado de las muestras, etc. Pero esto sí puede ocurrir. Pero también hay que pensar que justo este tratamiento que estamos haciendo en la línea de la pulsión de muerte con el medio natural puede tener también algo que ver en el desencadenamiento de esta y de otras pandemias o incluso futuras pandemias, ¿no? Recuerdo el mal de las vacas locas, la encefalitis espongiforme, ¿no? En parte se provocó porque hicieron a las vacas caníbales. A las vacas le daban comer pienso de vaca muerta, con los huesos de la vaca muerta, etc. Si tú haces a la vaca caníbal, pues no sabes hasta qué punto eso puede tener consecuencias en la salud pública. Bien, es un ejemplo. Entonces, el tratamiento del medio natural, el forzamiento de ciertas rutinas de la naturaleza, bueno, sí, puede provocar desastres. No solo el calentamiento global. Y en eso sí estamos. No creo, por lo tanto, que el virus fuera creado ex professo como un arma biológica o como algo que buscaba una finalidad política determinada, pero bueno, lo que sí existe en el ser humano es la dimensión de las formaciones del inconsciente, de los actos fallidos, de todo esto, y por lo tanto no hay seguridad ni garantía plena cuando se manipulan ciertos objetos de que pueda haber un accidente. Respecto a esta última pregunta de que tal vez el comportamiento de algunos jóvenes se basa en la increencia en los políticos, por decirlo así, ¿no? En la no confianza. Bueno, si no entendí mal la pregunta. Sí, puede ser que haya un sector de jóvenes que sí. No creo que sea la situación mayoritaria. Curiosamente,
los que creo que están adoptando una actitud ejemplar son los niños pequeños. Curiosamente, por el conocimiento que tengo, ¿no? Clínico y por el entorno, sí se toman más en serio que muchos jóvenes y algunos adultos las precauciones respecto al contagio. Bueno. Gracias, Manuel. Carolina Salinas tenía la mano levantada hace un rato, ¿vale? Y recojo lo último, una pregunta que viene de Argentina en referencia al comentario que hacía Ana Viganó sobre la situación en América y que se refiere a, se refiere a la manera de manipular el lenguaje informativo. Habla del ejemplo de Argentina y dice que el gobierno pone restricciones y da unas medidas, pero que al mismo tiempo deja libertad para que cada gobierno de las provincias decida qué hacer. Y que es un problema de discursos que complica a los sujetos. ¿Qué opina usted sobre esta cuestión? ¿Vale? Y Carolina, no sé si querías participar ahora y gracias. Dale, vale. Bueno, gracias Manolo. Me parece súper interesante la forma de tu decálogo. Muchas gracias. Y me pareció muy curioso que los últimos puntos del 7 al 10 tocabas absolutamente todo el tema del cuerpo, ¿no? Es decir, la selección del cuerpo, podríamos decir el cuerpo confinado, la proximidad, la distancia, y al final terminás con el cuerpo como amenaza. Me pareció fantástico. Y mi pregunta iba por ese lado. Podríamos decir, qué estatuto hoy del cuerpo, ¿vale? En esta biopolítica hay algo de la pandemia que seguramente habrá reforzado algo de lo que ya del sujeto de la estadística, ¿sí? Pero me gustaría saber tu opinión, ¿qué hay de este cuerpo en pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué nuevo? Recién veía una de las preguntas que decían justamente, ¿hay algo de un nuevo ordenamiento? ¿Hay algo de...? Y esencialmente lo pensaba también porque efectivamente hay algo de lo virtual, de las pantallas, ¿sí? Pero también, lo cual cansa y lo cual la gente, y también hace que, por ejemplo, las consultas de los médicos hoy sean la mayoría virtual o telefónica, y lo cual hace de alguna manera que un poco nuestra propia oferta en la presencia, ¿sí?, tenga un valor destacado, ¿sí? Yo he recibido llamados de pacientes que me dicen, pero ¿usted atiende en presencia? ¿Sí? Es decir, solicitando esto. Bueno, era un poco mi pregunta sobre el cuerpo y sobre qué lugar en el psicoanálisis a modo diferencial. En el seminario 16, precisamente, Lacan distingue el cuerpo y el otro. Cuerpo y otro. El cuerpo como efecto del lenguaje, reducible, por lo tanto, a la estructura significante, a la conformación significante, y el cuerpo como real, como una presentificación real que vincula al trauma. Creo que la pandemia, de algún modo, pone en primer plano el cuerpo en su dimensión real. No está la definición de salud como silencio de los órganos,
Y en este momento hay una especie de paranoia respecto del propio cuerpo, de que el cuerpo se manifieste bajo la forma de signos traumáticos. En este sentido, hay una doble dimensión del cuerpo como amenaza. Está, por supuesto, el cuerpo del otro como amenaza, que vincularíamos más a la vertiente del racismo de los cuerpos. Y está el cuerpo propio, que puede revelarse en una dimensión traumática, como amenaza también. Hoy escuchaba en las noticias en la televisión al mediodía y hay una especie de encuesta de que la mayor parte de las personas tienen la sospecha de poder haber pasado el coronavirus, porque tuvieron hace un par de meses un cuadro de le dolía la cabeza o esto o lo otro, y el cuerpo es un cuerpo enemigo que puede revelarse como amenaza en la tos seca, en cualquier signo de la presencia de ese elemento que es el virus, ese elemento que haría que no pudiéramos reconciliarnos con nuestro propio cuerpo. Algo de esta dimensión del cuerpo afectado por lo traumático, pero un cuerpo afectado por lo traumático donde el trauma viene del interior. Me parece que, bueno, y además, ¿por qué traumático? ¿Por qué decir traumático? Porque una de las características es que si hay un signo de COVID, sabemos que es un signo de un real en ausencia de un saber sobre ese real. Por eso se aviene bien a la definición de trauma. Hoy en día, si nos diagnostican hepatitis C, no tiene forzosamente esa dimensión traumática, porque hay un medicamento que lo cura, la hepatitis C. Hasta hace poco no, ahora sí, desaparece. Y todo el riesgo, incluso mortal, que conllevaba esta enfermedad. Entonces, si un signo corporal puede ser reducido a un saber, un signo interior puede ser reducido, puede ser dominado por un saber, tiene menos esta dimensión traumática. Pero el signo del COVID es un signo que abre a la incerteza de lo que puede derivar, sin la seguridad de un saber capaz de dominarlo. Entonces me parece que por eso abre esta dimensión de lo traumático, de los signos, de la posibilidad de padecer la COVID. Bien, muchas gracias, Manuel. Respecto a esta pregunta este comentario desde Argentina, si no entendí mal, hay unas pautas de unas orientaciones del gobierno de la nación, pero que se deja al arbitrio de las regiones, de las provincias,
actuar de una manera u otra. No sé si entendí bien, es lo que... bueno, aquí ocurrió lo mismo. No en un primer momento, con el estado de alarma, donde hubo una centralización absoluta de las decisiones, por otra parte criticadas desde los gobiernos autónomos. Pero luego fue una especie de dinámica del todo o nada, donde se pasó de dirigirlo todo, con la protesta de las autonomías, algunas al menos, a dejar toda la responsabilidad en los gobiernos autónomos. Pero en el caso del Estado español, con la particularidad de sin proporcionar los instrumentos legales que permitirían la plena asunción de esa responsabilidad. Me parece que es esa posición la más problemática. Y que en ocasiones me parece que más bien tendríamos que incluirla en la tendencia actual en muchas políticas de no responsabilizarse, es decir, de no asumir en nombre propio las decisiones políticas. Porque esta cuestión es importante, se da en el plano de gobierno central y comunidades, pero también se da en cuestiones como si abrir los colegios o no abrir los colegios. Pongo por ejemplo, cuando en Galicia se dio ese debate, la cuestión, de nuevo, como decía Ana, fue lo que los expertos dicen. Claro, el problema es cuando los expertos dicen cosas diferentes. Entonces recurren a la fórmula los expertos oficiales, que parece que da una mayor consistencia al significante amo experto. Si uno le añade oficial, ya casi tenemos la holofrase. Experto oficial, todo junto. Y eso ya es demoledor. Entonces, bueno, en ese momento yo había escrito un artículo precisamente en La Voz de Galicia, en el diario, donde decía que dónde quedaba el acto político. Que al final la decisión tiene que ser de la autoridad política y en nombre propio. Porque si no, bajo esa fórmula, nadie se responsabiliza de nada. Bueno. Bien, no hay algunas preguntas para terminar, pero que se pueden anudar en una al final. Es de Ana Fernández y nos pregunta, dice, ¿piensa en que se prepara un nuevo orden mundial o dará lugar a un nuevo orden mundial, un real colectivo? Bueno, hay otras personas que dicen sí, perfectamente. Vamos a terminar, vamos a concluir con esta pregunta sobre el nuevo orden mundial. Si puedes decir algo o alguno de los panelistas, y ya vamos concluyendo, que estamos 2 horas. No, creo que ese tipo de transformaciones, bueno, ha dado lugar a una conmoción mundial, a transformaciones, estamos asistiendo evidentes, pues en el mundo del trabajo, en la lógica del manejo de poblaciones, todo esto, si funciona,
como una respuesta a este real que de momento no se puede dominar. Va a dar lugar a un nuevo orden. Bueno, habrá algunas mutaciones que probablemente han venido para quedarse. De hecho, no deja de ser un campo experimental todo esto que está ocurriendo en muchos ámbitos. Pero no me parece que vaya a dar lugar a una mutación cualitativa. El ser humano, la psicología individual y la colectiva, que como analizó Freud en Psicología de las Masas es idéntica, no muta tan fácilmente. Creo que estamos bajo el peso de este real, pero cuando este real sea absorbido por el saber, todo volverá a comenzar de nuevo, creo que en formas muy similares. Es decir, en el momento en que, como decía refiriéndome a Lacan en mi exposición, se le cierre el pico a los planetas. En el momento en que se le cierre el pico a el virus, creo que todo volverá. Lo hemos visto en otra dimensión con el desconfinamiento. Si hacemos la pregunta, ¿hemos aprendido algo? Pues parece que colectivamente no demasiado, ¿no? Enseguida la negación se impone. Sí va a haber transformaciones, yo creo que van a ser más las derivadas de la lógica del discurso capitalista, de esta pulsión ciega que no cesa, pero eran mutaciones ya en marcha. Es decir, la lógica de la hipermodernidad va a seguir desarrollándose. Pero todo va a depender fundamentalmente de que pueda haber un saber, una fórmula que domine este real. En ese momento se pierde el carácter real. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los panelistas, a Manuel Fernández Blanco por su magnífico decálogo, que nos lo quedamos, y también a Carolina Martínez, que ha sido gracias a ella que nos hemos podido ver por estos agujeritos. Así que, pues hasta la próxima. Nos encontraremos los que estamos apuntados al seminario mañana a las 10 de la mañana. Quitemos los micrófonos y démosle un aplauso, por favor, a Manolo. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Gracias. Gracias, Manolo. Buenas noches a todos. Hasta la Buenas noches, gracias. Hasta mañana. Chao. Muchas gracias. Gracias a ti.